Iván, estamos otra vez aquí con mi amigo Iván. En el vídeo anterior nos hemos quedado en la explicación de lo que era el mapa de Peirce o el mapa del mago y tenemos pendiente en este vídeo explicar la manera práctica, o sea, cómo ponerlo en práctica, cómo utilizarlo como una herramienta personal para desatascarnos, digamos. Y esto, pues Iván hoy nos va a explicar. Bienvenido Iván otra vez y pues aquí estamos. Hola, buenas tardes. Desde Cusco, buenas tardes, Ana Claudia. Gracias por estar acá. Bueno, pues si quieres recordar un poquitito cuáles eran las bases del mapa, ¿no? ¿Qué espacios tiene? ¿Cuáles son, ¿no?, cada uno de los espacios, el nombre, para que podamos entrar de nuevo ya a la explicación práctica? Bueno, pues partimos de la base de que este mapa del mago o mapa de Peirce son 4 cárceles o 4 cuadrantes donde pues uno es lo posible para mi mente, otro es lo imposible para mi mente, otro es lo necesario para mi mente y otro es lo contingente o no necesario para mi mente. ¿Bien? Entonces, si nos damos cuenta y observamos cada esquinita de esos 4 cuadrantes, hay, por ejemplo, en lo posible está el +1, que luego vamos a ir detallando un poco esto, qué significa, porque esto es algo que gracias a Miguel y Nicolás en este último retiro pude acabar de comprender 100%, porque era algo que me faltaba por comprender, y allí gracias a la magia lo pude comprender, ¿no? Entonces lo posible es el +1, y el +1 es la actitud interna que me sobra para alcanzar el adonde, que el adonde es el propósito hacia donde yo me dirijo, ¿sí? O sea, este mapa del mago lo podemos trabajar para cualquier situación cotidiana de nuestra vida, ¿bien? Pero vamos a ir explicando para que se vaya entendiendo, ¿no? Sí, y con un ejemplo también, porque es la manera más fácil de poder identificar realmente desde dónde, el por qué, el hacia dónde. Claro, digamos que de alguna manera el cuadrante de lo posible podría ser el desde dónde a aquello que me estoy dirigiendo, ¿no? Porque de alguna manera, si aquello a lo que me estoy dirigiendo, que por ejemplo, voy a poner un ejemplo cotidiano para que todo el mundo nos entienda, es yo quiero tener mi hogar propio, ¿sí? Sí. Y claro, para yo tener mi hogar propio van a aparecer estos 4 paradigmas que me van a intentar limitar de cualquier forma para que yo no lo tenga, pues pueden ser programas de los 4 paradigmas que hablamos en la secuencia anterior del programa anterior, pueden ser también pues la programación del árbol genealógico de cada uno de nosotros. Entonces, digamos que si yo no estoy teniendo aquel hogar propio que yo de alguna manera concreté en mi propósito, es porque en mi cuadrante de lo posible están habiendo faltas que son actitudes internas que me sobran para llegar a aquello que quiero llegar. Por ejemplo, voy a seguir descifrando y así todo se irá comprendiendo. Después está lo imposible. Y en lo imposible, en la esquinita, siempre vamos a ver el 1 menos, que esto viene a ser lo que me falta de lo que me sobra del posible. Si en el posible me sobra para tener mi propio hogar propio, desvalorización o dispersión o falta de crédito o carencia económica, bueno, pues todo esto son sobras. ¿Sí? O sea, hablamos en lo posible de algo que me sobra, que no me es positivo. Bueno, más que positivo o negativo, simplemente es actitudes que yo tengo como programaciones en mi interior que no me permiten llegar a aquello que para mi mente es imposible, pero aquello que es imposible es lo que tengo que transformar o encarnar como actitud para que sea posible en mi realidad. Por ejemplo, mira, lo voy a poner, hemos hablado de lo posible y lo imposible, ¿sí? En lo imposible yo tengo programaciones de carencia económica, tengo programaciones de desvalorización, tengo programaciones de falta de merecimiento, de falta de valor, etc, etc. Esto está en lo posible de mi universo para llegar a aquel propósito que es bajar a mi propio hogar, a lo físico, a la tierra, ¿no? Esto es lo posible. Claro, en lo imposible están las faltas y siempre serán lo contrario de lo que tengo en lo posible. Por ejemplo, si aquí tenía falta de valor, la actitud que tengo que encarnar en mi cuadrante de lo imposible es valor en mi interior. Si tenía falta de merecimiento, la actitud que tengo que encarnar en lo imposible es merecimiento. Si tenía carencia económica, la actitud que tengo que encarnar en mi imposible sería prosperidad. O sea, se trata de
de alguna manera, a través de este mapa de Pierce que explica muy bien Miguel Valls y Nicolás, lo único que sucede es que ellos no lo hacen como lo mueven José Luis Parise. Por ejemplo, voy a concretar mejor, ¿vale? Sí, vamos a un caso. Sí, digamos que hasta el día de hoy, hasta lo que yo conozco, hay muchas formas de materializar cosas en la Tierra, desde este mapa. Por ejemplo, Parise te lo mueve, desde el psicoanálisis, te lo mueve también lanzándote a vacíos, ¿no? Vacíos que son desde la existencia donde tengo que hacer diagonales, para llegar a ese medio que es donde está el vacío y donde está la magia. Así es tal como te lo explica José Luis en su mapa de Mao. Vale. ¿Sí? Pero, por ejemplo, Miguel Valls... Sí, para que se pueda entender hasta aquí. Este Sí. mapa tiene 4 cuadrantes, que son 4 posibilidades o 4 estados en el que está un proceso de alguna cosa en particular, de alguna situación en particular. Así es. Pero dentro de estos 4 hay un centro. Que ese es el vacío, es la magia. Claro, donde a partir de este centro se produce la magia para sacar adelante, digamos, el proceso o el trabajo que queremos hacer. El propósito que sea, que es el a dónde me dirijo. Bien. Vale, seguimos. Entonces, Parise te lo muestra desde estas 2 diagonales en las que yo tengo que buscar ese centro para que la magia se dé. Pero, por ejemplo, desde la Escuela Cristal de Miguel Valls, él nos explica muy fácilmente que el problema que tenemos el ser humano es que no sabemos dirigir a nuestro psiquismo. Tanto una como la otra son buenas. Yo, por ejemplo, hasta hoy, hasta mi viaje a Perú, me había movido más desde el Dios, o sea, desde la existencia, desde aquel que traspasa sus límites, ¿vale? Sin planes, sino sé que quiero aquello y lo voy a conseguir y me lanzo a ese vacío que es directamente, sabiendo que puedo estar en uno de esos 4 cuadrantes o cárceles, directamente me voy al centro. O sea, me voy hacia aquello que quiero, no sé cómo lo voy a conseguir, pero me voy. Esa sería una forma de hacer magia, pero que es digamos que el camino como del guerrero. Pero después, desde la Escuela Cristal de Miguel Valls, él de alguna manera nos muestra, y ha sido un gran aprendizaje, para ordenar el psiquismo de cualquier ser humano, porque en Europa necesitamos de alguna manera comprenderlo desde una mente lógica, ¿no? Sí. Entonces, él te muestra este mismo mapa de Pierce, pero utilizándolo de otra forma, que es la que quiero expresar ahora, y estoy un poco expresando y concretando. Bien, hemos hablado del posible, de lo imposible. Y lo imposible son aquellas actitudes que yo necesito encarnar para llegar a ese propósito que yo he puesto el ejemplo de la casa, de mi hogar propio, ¿sí? Porque en el cuadrante de lo necesario, que aquí hablamos de el uno menos, en lo necesario para mi ego o para mí, ego forma parte de mí, igual que de cualquier ser humano, es bajar esa tierra a la casa. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo bajar esa tierra a la casa si en mi posible hay desvalorización, si en mi posible hay falta de crédito, falta de merecimiento. Claro, nunca podré llegar ahí, porque yo mismo no estoy creando las situaciones para que esa casa baje a la tierra. En cambio, sí, sabiendo, reconociendo mis fallas, o sea, lo que me sobra, y viendo en lo imposible, que es aquello que tengo que encarnar, que siempre va a ser lo contrario de lo posible, yo puedo ritualizar todo lo que está en lo posible, reconocerlo a través de rituales y moverlo a lo imposible. Porque esto que es lo posible, vale, ya lo reconozco, pero yo ya no lo quiero posible en mi universo, lo quiero hacer imposible. Y todo aquello que yo tenía en lo imposible, que es aquello que yo quiero encarnar como programación en mis células, microcélulas, tejidos celulares, psiquismo, etc., etc., aquello es lo que voy a ritualizar de lo imposible para hacer lo posible en mi universo. Pero claro, para eso tengo que ritualizar 40 días cada movimiento para que esto que me faltaba se haga una realidad. ¿Bien? ¿Está bien expresado hasta ahora, Ana Claudia? O si quieres añadir algo, seguimos. Sí, a mí me falta una explicación mayor de lo posible. Vale, digamos que lo posible son las actitudes que no me están permitiendo llegar a lo que quiero llegar. Por ejemplo, yo tengo que detectar en mí si de alguna manera me estoy valorando o no me valoro. Es muy simple. Muchas veces el externo, nuestro universo externo, nos va a mostrar, por ejemplo, recuerdo que la semana pasada, cuando hicimos el último programa entre tú y yo, Ana Claudia, recuerdo que hubo un momento que tú me estabas mostrando mi falta de concreción.
Claro, ¿cómo me puedo dar cuenta yo que estoy siendo disperso? Si tú me muestras que me falta concreción, ni desde dónde, o mi posible, mi actitud posible es dispersión, ¿verdad? Sí, ¿Lo comprendes? Esto sí. sería mi posible. ¿Lo comprendes ahora que te lo estoy mostrando desde un ejemplo que hemos vivido tú y yo en el programa anterior? Claro, entonces, lo posible es lo que tú normalmente haces. Claro, lo que está como una verdad instaurada en tu programación. Y es por eso que hasta ahora siempre estás obteniendo los mismos resultados en tu vida. Ujú. ¿Sí? Eso sería lo posible. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. No, claro, lo que quiero es que toda la gente que escuche y no lo Claro. haya visto tenga claro porque no es fácil. Para ti, para mí, que lo venimos escuchando mucho, sí, pero para muchos no. Puede parecer no sé, un trabalenguas y cuesta entender. Entonces, Sí, un poco para terminar de aclarar el posible que hemos empezado desde aquí, es esto, es nuestra rutina, es nuestro día a día, es lo que sí. yo misma cuando quiero hacer algo digo, no lo podré, no puedo, no me alcanza. Lo posible es lo Claro. que yo veo claro que no podré hacer. Claro, para mí, por ejemplo, lo posible, voy a poner un ejemplo más cotidiano de los humanos, es para mí lo posible es ganar 1.000 euros al mes. ¿Sí? Es un ejemplo claro. Ese es el de Claro, la programación que yo tengo en mí. Claro, pero lo que sería imposible, y eso es lo que yo quiero lograr para crecer en cualquier propósito que quiera, uh-huh. es, por ejemplo, yo lo que quiero, lo que para mí es imposible sería lo que yo quisiese. Lo que yo quisiese podrían ser 5.000 euros al mes, por ejemplo, es un Claro, ejemplo. vale. Sí, no, pero ahora con este ejemplo queda claro, porque el posible es lo que tienes. Claro, Que al el mismo posible. tiempo puede ser o viene a ser una falta, Ahí está, ahí está. Y ¿vale? por eso se le llama el más uno. Más uno Uh-huh. es la falta que me sobra, es una actitud que me sobra para llegar a lo que me falta o a lo que quiero llegar, que es mi propósito, que en este caso hemos hablado, pues por ejemplo, de un hogar propio o hemos Uh-huh. hablado de una cifra económica, ¿sí? Vale, y siento en que me sobra, pero que al mismo tiempo que no me favorece. Claro, digamos que es al sobrarme, si yo gano 1.000 euros, pero no estoy conforme con esos 1.000 euros, lo que me sobra es falta de valor. ¿Por qué? Porque no me valoro, porque dependo de un sueldo externo para yo generar un sueldo, cuando podría yo desde mí, desde mis habilidades, las que sean, porque todo el Ya. mundo tenemos nuestras habilidades, Uh-huh. generar activando o reprogramando en mi psiquismo o en mis células que yo lo que deseo y elijo y decido ganar son 5.000 euros al mes. Uh-huh. Entonces, claro, eso ya sería lo imposible. ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces, partiendo de esta base, yo primero he de reconocer en mi cuadrante de lo posible cuáles son las actitudes que yo tengo en mí y que no me están permitiendo llegar a aquello que yo quiero lograr. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Luego es muy simple. Cuando ya las reconozco en lo posible, tengo que ver qué es lo que sería imposible, pero precisamente lo imposible es lo más allá de lo dado, es aquello que yo quiero encarnar, y cuando hablo de encarnar es reprogramar en mis células. Que en Vale. ¿Sí? Vale, sigamos con el ejemplo de que yo gano 1.000 euros y quiero ganar 2.000 sin irnos a Entonces, Por porque es, ejemplo, digamos que un ejemplo del muy el día a día. claro, si parto desde este ejemplo tan existencial que ha sucedido en la charla, ¿vale? Sí. Si yo gano 1.000 euros es porque en mi psiquismo yo tengo falta de valor, tengo falta de seguridad en mí, tengo falta de confianza. Estas serían las actitudes Uh-huh. que yo tengo en lo posible. Tengo miedo a conseguir cosas más grandes, soy una persona que me conformo o creo conformarme con lo que tengo, ¿no? O sea, digamos que estas serían actitudes que están en mi cuadrante de lo posible, ¿sí? Vale. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que yo pudiese llegar a esos 2.000 euros que son los que estás hablando en este momento en Aplaudar? Bien, Uh-huh. entonces, lo contrario de las actitudes que acabo de nombrar en lo posible, como desvalorización, falta de crédito, inseguridad, falta de merecimiento, pues claro, busco lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Valorarme, eh, crédito en mí, seguridad en mí, confianza en mí, o sea, buscar lo contrario de lo que tengo en lo posible, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer una vez que ya las he situado en posible e imposible, voy a reprogramar a través de rituales
durante 40 días que esto, que está en lo posible, lo muevo en lo imposible porque el mapa del mago es mi universo. Y lo muevo en lo imposible. Y lo que tenía en lo imposible, voy a moverlo a lo posible. Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, si gano 1.000 euros y en mi estructura mental lo que tengo como rutinario o cotidiano es ahorro este dinero para llegar hasta final de mes, pues lo que voy a hacer es justo lo contrario de lo que siempre he hecho. Me voy a permitir cada día tener detalles conmigo, tener detalles con personas, tener detalles, o sea, empezar a soltarme de ese miedo económico al que yo mismo me estoy enjaulando. Por ejemplo, de los 1.000 euros. Eso sería empezar a darte valor, porque el valor empieza cuando te permites gastarte lo que quieres en un gran restaurante, cuando te permites hacer todo aquello que nunca has hecho. Ahí empiezas a valorarte a ti, te estás permitiendo vivir una vida de mayor valor. Cuanto más te gastas en tu ropa, cuanto más te gastas en todo aquello que quieres, más te estás valorando y eso va a generar que la economía vuelva. Eso ya es un ejemplo, ¿sí? Claro, el valor pasa de ser de algo material como es el dinero en sí o el billete, sí. al valor en mí mismo. Claro, ahí está. Y el valor en ti mismo es pues permitirte todo lo que tú quieras en cada momento, siempre y cuando esté acorde a tu nivel evolutivo, está claro, ¿no? Pero es permítete aquello que nunca hubieras hecho, porque solo es la única forma de empezar a encarnar en tu psiquismo que tú te valoras, que te permites llevar la ropa que tú decides, no la que te limita tu economía, sino la que tú decides, por ejemplo, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, es un ejemplo cotidiano que hemos puesto gracias a lo que está surgiendo. Sí. Por ejemplo, luego tenemos el necesario, que el necesario es el uno menos. Y en el necesario ahí está nuestro propósito, que mi primer propósito que he nombrado era, por ejemplo, tener mi propio hogar. Claro que en el caso de los 1.000 o 2.000 euros, este no sería el propósito, sino sería una actitud a encarnar para llegar a esa casa, por ejemplo, a esa cosa propia, o para llegar a crear mi propio negocio, crear mi propio lo que sea. ¿Sí? Lo necesario, en el cuadrante de lo necesario está el a dónde me dirijo, y el a dónde me dirijo es el propósito. Claro, o sea, ¿para qué quiero ganar los 2.000 euros? Si con los 1.000 voy justita, ¿para qué quiero 2.000? Pues claro, en este caso tiene que ser un objetivo mayor. Un objetivo mayor. Ahí está. Y claro, y preferentemente que esté más relacionado con el ser y no con, bueno, puede ser también, me imagino, lo físico, pues quiero comprarme una casa y quiero poder tener... Sí, y a veces no nos damos cuenta que nos limitamos porque ya ponemos un precio a una casa cuando la magia precisamente cuanto menos pongas en límites económicos, igual la magia, ¿quién te dice a ti que la magia no te lleve como un regalo? Que esa casa que tú tienes como ¿a dónde? O como hogar propio, no te llegue como un regalo de la magia. Nunca sabes. Lo que sí que es importante que concretes claramente el propósito. Yo te digo este de la casa porque es uno de los propósitos que me he puesto antes del 26 de enero del 2017. Por eso estoy poniendo este ejemplo. ¿Vale? Y es un hogar propio. Pero no he puesto ni cantidades, simplemente he puesto, por ejemplo, cuántas habitaciones quiero, el jardín que quiero, todas estas cosas. Luego, el cómo es el universo. Si pongo una cantidad ya estoy limitando las posibilidades que puede que llegues a casa de miles de formas, millones de formas, porque en lo cuántico las posibilidades son infinitas. Bien, seguimos. En lo necesario está ese propósito, que en este caso es la casa propia o el hogar propio, o podría ser crear un negocio, crear un proyecto por todo el mundo, lo que fuese, da igual. Tu propósito es tuyo, ¿quién te puede limitar a ti a conseguirlo más que tú mismo, ¿no? Partiendo de esta base. Y luego tenemos el cuadrante de lo no necesario. Lo no necesario, digamos, es el más uno. Y el más uno, o el uno más, perdón, el uno más, es, claro, si yo estoy moviendo de lo imposible a lo imposible y de lo imposible a lo posible para yo encarnar en mí unas actitudes. Y luego tengo claro que mi propósito es el que es. Claro, si yo me quedo apegado al propósito, el propósito no va a bajar. Tengo que siempre tener un más uno o un uno más. Y ese uno más es yo me tengo que centrar en otras cosas que para mí no son necesarias, porque para mí lo necesario es tener ese hogar propio, pero si me quedo atrapado ahí, me quedaré atrapado y entonces eso no bajará. En cambio, si empiezo a hacer movimientos no necesarios, por ejemplo, acabar un libro que está en movimiento, hacer
despachos chamánicos, hacer rituales que no son necesarios, o centrarme, por ejemplo, en otros propósitos que están ahí. Claro, al hacer dar charlas gratuitas, lo que sea, cualquier otra cosa que no me mantenga apegado o obsesionado al resultado. Cuando yo estoy generando movimientos no necesarios, estoy dándole la posibilidad a que ese a dónde, o sea, propósito al que me dirijo, baje por sí solo, porque yo estoy disfrutando de otras cosas no necesarias que además estoy haciendo con conciencia para que eso llegue. Es decir, poniéndolo en un marco, yo lo mando al universo, yo sé qué es lo que necesito. Aquí le entra otra vez, ¿no?, el tema de ritualizar, de tener claro cuál es mi objetivo. Definirlo claramente y concretarlo claramente, además con fechas. Y explico el porqué de las fechas. Las cosas solo sabes si realmente las has conseguido desde la magia cuando tú realmente ves que eso que habías propuesto el día que fuese llega en esa fecha. Yo, por ejemplo, te explico esto porque todos los propósitos que yo tenía para este viaje a Perú se han materializado antes de las fechas que yo esperaba. Quiero decir, si yo tenía que estar 3 meses acá y disfrutar o materializar 3 o 4 cosas que me había propuesto y se han materializado 2 meses antes del final de ese viaje, para mí eso es crédito y eso me dice que yo desde mi magia he sido capaz de bajar aquello que me propuse. Por eso es muy importante definir claramente cada cosa que queramos o cada propósito que tengamos, definirlo muy bien. O sea, si es en este caso una casa, pues cuántas habitaciones quiero, cómo quiero que sea, qué voy a hacer en esa casa, qué fecha límite o antes de qué fecha límite me pongo para que eso suceda, porque eso te va a dar, fíjate, esas cosas que tú vas a materializar así, automáticamente van a darte una reprogramación en tus células de valor, de crédito y de seguridad. Como ya lo habrás hecho, ya estará encarnado en ti. Vale, entonces termino de cerrar la idea. Entonces, yo tengo esta idea muy clara, la lanzo al universo y como que dejo que el proceso siga sin enfocarme, sin tenerlo como objetivo fijo que no me permita hacer otras cosas que en realidad es lo que hay que hacer, otras cosas para no como que invertir toda mi energía en una sola cosa, que es este objetivo. Efectivamente, ¿no? Claudia, Sino soltar eso es. y ir haciendo cosas alrededor de esto que pueden o no que ver, pero quitándole la importancia o la fijación hacia aquel objetivo. Así es. Lo has explicado muy bien, Ana Claudia, pero sobre todo lo que quiero como apuntillar es, yo he de hacer cosas, como tú bien has dicho, no necesarias, pero es que además las tengo que hacer conscientemente. Quiero decir, yo qué sé, tener una suma de dinero, por ejemplo, y lanzarla hacia otro lugar para no quedarte atrapada en lo que tu ego pensaría que esa suma de dinero, no, esta suma de dinero no la voy a gastar porque de alguna manera es para mi propósito. No, lánzala hacia otro lugar. Es un ejemplo tonto, hay muchos ejemplos no necesarios, he puesto varios, ¿no? Escribir un libro, o sea, lo que se trata es de que enfocarse en otras cosas conscientemente para que eso venga para ti por sí solo. Ahora, en todo esto, si nos das un ejemplo, una manera práctica de poder definir y lanzar el pedido, tiene que ser a través de un ritual puntual, entre comillas, de un... ¿Cómo yo lanzo este pedido para que llegue donde tiene que llegar? Primero es muy simple. Primero yo tengo que, o sea, yo parto de la base de que las cosas se materializan de 4 formas, que están en coherencia. Y os lo digo desde un crédito porque así lo llevo experimentando. Primero, como tú bien has nombrado, es la idea. Y la idea es el propósito. El propósito es el a dónde me dirijo y para qué me dirijo a eso. O sea, primero tengo que tener clara la idea. Número 2, tengo que verbalizar esa idea. Verbalizar es ritualizarla. ¿Sí? ¿En qué marco? Pues hay muchas formas de ritualizar. Por ejemplo, yo, Iván, desde aquí, desde este lugar, la fecha, me honro y me reconozco y decido y elijo, yo qué sé, decido y elijo
que antes del 26 de enero del 2017 yo pueda o yo materialice en mi hogar, mi propio hogar, que sea de 4 habitaciones, de tantos metros, que sea de un jardín, bueno, definir claramente esa idea y declarar que así sea, así es y ya está hecho. Eso es un ritual, por ejemplo, es verbalizarlo, pero necesitamos algo más. ¿Por qué? El ritual, el verbo es quantums de información y esos quantums de información suben al universo, sí, pero nuestra mente lógica o nuestro psiquismo necesita un trabajo que sea en lo físico. Porque eso trabaja en contra todo el tiempo. Claro, y en lo físico es, por ejemplo, nosotros desde la Escuela Cristal o desde Causa y Pacha de Nicolás Paucar, se nos muestran prácticas como son los despachos chamánicos en los cuales tú a través de una construcción metafísica que vas a hacer en la Tierra, vas a empezar con elementos que se utilizan en estos despachos a, de alguna manera, darle información a tu inconsciente, a tu mente lógica, para que eso que tú ya has lanzado lo estés materializando en ese despacho. Y en el momento que tú estás haciendo ese despacho y que además lo quemas o lo entierras, automáticamente ya le has dado la forma y ya está. Eso sería, digamos que la cuarta, además de sentirlo, hemos hablado de la idea, el verbo, que es el ritual psíquico. Después sería sentir que mereces eso, o sea, sentirlo de verdad. Y el cuarto es la acción o el por dónde, que sería un despacho chamánico, ¿sí? Que de esto podríamos hacer hasta algún día uno así en vídeo para que la gente comprendiese y pudiesen practicar. Y bueno, pero realmente es desde ahí. O sea, si tengo claros estos 4 principios, la idea, el verbo que es el ritual, el sentir que realmente eso lo quiero y sobre todo el ponerlo en acción, que recordar que ponerlo en acción no es ir a por ello, sino ponerlo en acción es hacer un movimiento no necesario para mi mente lógica, porque para mi mente lógica acción será voy a ir a por eso sin cesar. Claro. Y así es como nos han programado a todos para conseguir las cosas. Y entonces las cosas las conseguimos desde una lucha, no desde la magia. O sea, desde la magia, la acción se hace desde algo no necesario, que en este caso sería un despacho. Desde la no acción. Claro, desde la no acción, eso es. Y entonces me olvido. Si hemos entendido, yo sé que expresar este mapa de Peirce así en una entrevista online, pues claro, lo puedes expresar y lo puedes más o menos comprender, pero solo lo vas a poder comprender en la práctica, en lo práctico, ¿no? En lo práctico. Por eso es muy importante comprender los cuadrantes, comprender los movimientos que hay que hacer para ordenar mi psique, que es reconocer lo que tengo en mi posible en mi vida. Primero, reconocer hacia dónde voy. Segundo, reconocer las actitudes del por qué hacia dónde voy no lo consigo. Después, reconocer las actitudes que necesito encarnar para llegar hacia dónde voy. Y simplemente luego hacer como rituales en las que voy como intercambiando etiquetas de un lado al otro, de un lado al otro, durante un cierto tiempo, como serían 40 días, para que eso se quede integrado. Y después, teniendo claro lo necesario, que es mi propósito, hacer cosas no necesarias. Es tan simple como esto. Bueno, en este caso, en el mapa has explicado simplemente 2 movimientos. Sí. ¿No? De los 4 cuadrantes, 2 que tienen que ver el uno con el otro, ¿no? De lo necesario a lo no necesario y de lo posible a lo imposible. Bueno, luego de esta explicación y de la manera de utilizar el diagrama de Peirce, el mapa del mago, lo que queda es ponerlo en práctica, que las personas que escuchen este vídeo, que pues, aprendan un poco a identificarse, ¿no? Lo que explicábamos dentro de cada una de las características para ver cuál es la raíz de sus problemas para poder trascenderlos utilizando el mapa. Gracias, Iván, y nos quedará pendientes muchas charlas. ¿A ti te queda viaje todavía? Sí, gracias a ti, Ana Claudia, por hacer estos vídeos tan bonitos que hacemos entre amigos y que además veo que a la gente les gusta y les llega en momentos adecuados. Y sí, yo ahora sigo con un viaje por Machu Picchu y por diferentes lugares hasta después mi segundo propósito, que es estar en Ausangate con los Queros y con Miguel Valls y todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, gracias por todo. Pues nada, un abrazo, Iván, disfruta de lo que queda de viaje y en un próximo pues ya nos contarás parte de toda esta experiencia que está siendo Perú.
Un beso. Mágica. Pues ya nos la contarás, ya nos pasarás un poquito de esa magia. Un beso Gracias. y Otro. estamos en contacto. Buen Gracias. viaje. Chao, chao, Adiós. chao.